Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor. Muy buenas tardes. Otra vez estamos aquí en Encuentros con Jesús, en Chitos. En este mes de mayo tenemos una entrevista. Tenemos a un músico y predicador católico que ha apoyado al Café Cantante desde hace mucho tiempo. Lo tenemos hoy aquí de nuevo. Él es Eduardo Bucio. Él ya tiene bastante tiempo en este camino de llevar el Evangelio, llevar la palabra de Dios a los demás. Y lo tenemos aquí. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. No sé, el momento en que la gente esté escuchando el mensaje, a la hora que lo escuche, pues que tenga un excelente día y bendiciones. Ok, nos da mucho gusto que estés aquí en esta entrevista, en este mes de mayo. Bueno, ya vamos de salida, parece, de la pandemia, pero de todos modos todavía hay que cuidarse un poco. Entonces es un gusto tenerte en este espacio, en este lugar que ya conoces. Y mira, siempre hacemos la pregunta a los invitados de cómo es que surgió la semilla de la fe. ¿Quién la sembró en ti para que ya posteriormente tú la fueras desarrollando? ¿Cómo empezó todo? Bueno, hay una parábola donde los trabajadores de la viña que el Señor menciona, ¿no? Y dice, unos fueron llamados a la mañana, otros a media mañana, otros a mediodía, y al final del día a todos les pagó un denario, ¿no? Eso está refiriendo que hemos sido llamados en diferentes facetas. Quien fue llamado temprano, quien fue llamado pues en la juventud, quien fue llamado ya cuando menciona pasando el mediodía, casi el atardecer, que ha sido llamado. Yo creo que yo fui llamado en la madrugada. Okay. Eso sí considero, porque desde niño he tenido esa inclinación espiritual y sí, bueno, la semilla la recibí en la familia, la recibí. Yo recuerdo que mi madre nos contaba historias y a mí se me quedaba como esponjita todo lo iba yo absorbiendo. Pero desde niño tuve algunas revelaciones, tuve alguna manifestación. Yo calculo que haya tenido como unos 6 años cuando sucedió un incidente. Teníamos un pollito de mascota, y por andar jugando a poner ahí una tabla y no sé qué tanto, yo dije, al fin que el pollito puede pasar ahí por debajo del puente, que no sé qué. Me subo yo al puente y se resbala, ¡paz!, y lo aplasto. El pollo. Entonces, el dolor para un niño de 6 años que pierde así tan fuertemente, y ver al pollito ya sin vida, muerto, ya inerte, es un impacto muy fuerte. Resulta que esa misma noche estaba yo llorando, lloraba la pérdida del pollito. Resulta que en medio de la oscuridad de la noche se me presentó la imagen del Sagrado Corazón. Se me presentó, pero
se me apareció en ese momento, y en ese momento dejé de llorar y descansé y no volví a llorar esa pérdida. Ya después de tiempo me di cuenta que eso fue una sanación. El Señor llegó y se llevó mi dolor. Ya. Pero me llamó mucho la atención, o sea, qué poder tan grande en esa manifestación, donde estando en ese llanto, en ese dolor, se presenta esa imagen clarísima del Sagrado Corazón y el llanto cesó. Yo me di cuenta entonces que Dios era real, que se manifestó. Tuve influencia también de mi abuelita, la mamá de mi mamá, que en paz descanse, y la influencia no fue más que testimonial. Yo también estaba chavillo, pero recuerdo que en algún momento veía a mi abuelita rezando sola, y la veía que estaba ahí rezando. Y yo decía, ¿y por qué reza sola? Me llamó la atención. Entonces cuando vi que ella lo hacía, dije, yo también lo puedo hacer. Y entonces empecé a rezar solo. Pero fue nada más el reflejo del testimonio, ¿no? O sea, qué importante es ese testimonio. Cuando ven a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela, que está en oración, y eso lo ven los niños, se les queda grabado. Para mí fue un testimonio real que dije, wow, fueron cosas que marcaron mi vida. Yo siento que sí, desde niño tuve esta inclinación dentro del ámbito espiritual. Tuve incluso momentos en que sentía el llamado al sacerdocio. Sí, lo tuve. Tuve momentos en que dije, es que no sé, yo siento que Dios me llama. Pero como pasaba yo por circunstancias familiares un tanto turbulentas, difíciles, descubrí cómo influye la familia en la vocación. La familia influye, para un sí o para un no, porque el Señor puede estarte llamando, pero al mismo tiempo la familia estarte coercionando para hacerte desistir, que no vas por esa línea, que no es cierto, etcétera, etcétera, ¿no? De niño yo viví un vacío existencial. Yo no entendía por qué, en comparación, fuimos en total 9 hermanos. Yo fui el segundo de los 9 hermanos. Primero. Sí. Y a mi padre le llegaron a meter la duda de que realmente fuera yo hijo de él, pero eso yo lo supe hasta hace pocos años. O sea, no lo supe en temprano momento, porque dije, de haberlo sabido antes me iba yo de la casa, digo, ¿para qué, no? Sin embargo, esto fue una situación que quedó en una duda, pero esa duda marcó grandemente la relación familiar, porque el hecho de que siempre te vieran como el que no sabes, el que no puedes, el que no sirves, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo les manifiesto que tengo esa inquietud espiritual, prefieren ignorar, prefieren decir, no es cierto, no. Entonces, mi vacío existencial se fue llevando al grado tal, yo ya lo puedo explicar desde otro ángulo, ¿no? Porque eran situaciones muy dolorosas, muy fuertes. O sea, ¿qué tan fuerte puede haber sido que un niño repita o curse 4 veces el segundo año de primaria? Ajá, estás hablando de que es una marca muy fuerte. Sí, efectivamente. Muy fuerte.
En total hice 10 años para cursar la primaria, cosa que fue muy, muy difícil, muy dolorosa y siempre marcada con el tú no sabes, tú no puedes, eres un burro, no sirves para nada, guau, 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 siempre esa marca, ¿no? Entonces contrastaba porque yo llegué a escuchar la voz de Dios, yo oía, sentía a Dios, cómo estaba Él cerca de mí. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que yo esté escuchando la voz de Dios y al mismo tiempo mi familia no me quiera? O sea, era sí, muy, muy contradictorio, ¿no? Ajá. Notaba yo que cualquier cosa que yo dijera siempre era reprobatoria, negativa. Cuando salió el programa de la familia Peluche con Vivi, que todo lo que dice es aplicado en un... Bueno, esa expresión siempre fue para mí. O sea, la entendí y dije, es que ahí está, o sea, es característico de una familia disfuncional, ¿no? O sea, es que dices puras bobadas, es que no, es estúpido lo que dices. Entonces, siempre te va marcando con ese no sabes, tú dices tonterías, guau, 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 guau. Ir creciendo en medio de esto y al mismo tiempo saber que Dios te ha llamado, esto te crea una ambivalencia. Dios por un lado te está diciendo, eres precioso a mis ojos, con amor eterno te he creado. En la parte donde Dios te toma, te acaricia, y la otra parte de tu familia te dice, es que tú no sabes, es que tú no puedes, es que tú no tienes idea de lo que estás haciendo. Y es una pena porque estás hablando de que es el hijo mayor, el varón, primer hijo varón, donde su vocación es truncada. Pues de ahí en adelante, cualquier otro que se quisiera animar o quisiera tener vocación, es truncado también. Entonces no se dio en ninguno de mis hermanos un llamado al sacerdocio, a la vida consagrada como consiguiente. ¿Por qué? Porque se estaban viendo que el hijo mayor, que tiene esa inclinación de estar en la iglesia y todo, y es rechazado, dice, no, pues ¿para qué le entro? Ese fue así como que el gran mensaje negativo. Y esto sucede en muchas familias, ¿no? En muchas familias, en cuanto al está diciendo tú no sabes, tú no puedes, tú no sirves, y se va acomplejando la persona. Bueno, lejos de acomplejarme en el tiempo y en el espacio, bueno, cuando vives una circunstancia familiar tan específica y tan destructiva emocionalmente, vienen los deseos de suicidio. Nunca tuve un intento de suicidio, pero la idea siempre surgía, siempre era latente. Yo me acuerdo que a los 11 años entré al movimiento Scout y andábamos allí en varias cosas. Una vez estábamos en un lugar donde veía yo, bueno, estaba pasando un tráiler y veía yo las llantas del tráiler así bien cerquita. Y me imaginaba yo aventándome a las ruedas del tráiler y ahí morir aplastado. Fue una imaginación. O sea, eran pensamientos suicidas, porque iban acompañados de tú no puedes, tú no sabes. Y luego esa edad, 11 años, y todavía yo no salía del segundo año de primaria, 11 años. Empiezas a convivir con chavos que están en sexto o en primero de secundaria, y cuando te preguntan, ¿y en qué año vas? En segundo. ¡Oh! ¡Qué burro! ¿Qué quién sabe qué? Y la burla, y la burla, y la burla, y la burla. Entonces siempre fue motivo de burla todo el tiempo, y siempre, pues claro que por supuesto te va mermando, te va complejando. Vas notando cómo en la familia no
no te aceptan, no te quieren, no quieren incluirte en algo, no te impulsan incluso para decir, oye, pues tú puedes, ¿no? No escuché esa expresión de, vamos, tú puedes, oye, yo creo en ti, o sea, o un abrazo y decirte, yo te quiero, yo te amo. No lo tuve. Entonces, es una circunstancia sí difícil, pero cuando el Señor te ha marcado, y ahí está la marca. Hubo momentos en que yo sentí claramente cómo el Señor me hablaba. Incluso, bueno, ya cuando me metí a trabajar en el movimiento de jornadas de vida cristiana, porque ahí fue donde empecé a explayar toda mi capacidad y sentí que era mi vida, mi pasión. Yo escuché la voz de Dios en diferentes momentos de mi vida. Una fue donde estábamos en una de las jornadas, estábamos dirigiendo allí un audiovisual. Estamos hablando de en aquel tiempo el Señor dijo a sus discípulos, y pues contábamos con un proyector así chiquito de diapositivas, ibas metiendo de una por una, ¿no? Y había que seguir el guión, poner la grabadora y ir pasando las imágenes. Era el audiovisual de los profetas ayer y hoy, ¿no? Entonces, pues yo iba moviendo el proyector y iba siguiendo el guión de acuerdo a cómo iba, y llegó un momento en que una diapositiva se detiene ahí donde dice Jeremías 1:5, y escuché, era la voz del locutor, pero yo escuché esa voz que retumbaba en mi corazón tan fuertemente, que decía, antes de que tú nacieras, yo ya te conocía. Antes de haberte formado en el vientre de tu madre, yo te consagré profeta. Profeta de las naciones te consagré. Sentí que esa palabra entraba tan fuertemente que me hizo vibrar. Me empezaron a surgir las lágrimas en ese momento y yo ya no veía el guión. Tenía ganas de soltar el llanto y era estarlo reteniendo y tratando de seguir llevando la secuencia. No podía llevarla, me costaba trabajo, y hasta que por fin se terminó el audiovisual, apago el proyector, me voy corriendo a la capilla, me postro delante del sagrario y le pregunto, ¿qué es lo que quieres de mí, Señor? Y volví a escuchar esa voz repitiendo, antes de que tú nacieras, yo ya te conocía. Antes de haberte formado en el vientre de tu madre, te consagré profeta, profeta de las naciones te consagré. Y se siguió repitiendo como cerca de media hora. Se seguía repitiendo. Y yo no cesaba de llorar. Era un llanto profundo, era algo inconcebible, incomprensible. No sabía qué era eso, pero cuando le preguntaba, Señor, ¿qué quieres de mí?, se volvía a repetir. Dije, está bien, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Aquí estoy. Tú dime cómo, ¿qué debo hacer? Bueno, yo seguí trabajando en las jornadas. Me apasioné tanto dentro del movimiento de jornadas que creo que para los que estuvieron trabajando conmigo, y voy a decir algunos de los grupos que estuve, algunos los formé yo, pero creo que en el que más duré fue en el GJBJ, Grupo Juvenil en Busca de Jesús. En ese duré varios años. Pero yo formé, el primer grupo que formé se llamó Shema. Luego hubo otro que se llamó Pauper Humilis. Pauper et Humilis, pobres y humildes. Bueno, o sea, esa era la intención, ¿no? Estuve en el grupo Shaddai, en el grupo Angelus,
siempre fue así como que de mucha pasión, lo viví intensamente, y creo que algunas personas, por el ejemplo y por la vivencia que tenían, de alguna manera se sembró esa fuerza en ellos. Recuerdo haber visto en un congreso de Juventud Misionera, eso fue creo en Guadalajara, y andaba yo recorriendo los stands. Había como cerca de 10,000 jóvenes de toda la República. Andaba recorriendo los stands y me encuentro con una chica religiosa, vestida de religiosa. Me saluda con una gran sonrisa y me dice: Eduardo, quiero decirte una cosa y quiero que te quede bien claro. Digo: sí, dime. Tú influiste en mi vocación. ¿Cómo? Al ver tu alegría, tu pasión y tu entrega, fue algo que me movió tan fuertemente que créeme que vivo mi vocación alegremente, y tú influiste en mí. ¡Wow! ¡Wow! Gloria a Dios, dije. Bueno, o sea, el hecho de que alguien aparece en tu vida y te comenta que influiste en su vida espiritualmente, entonces varias cosillas en donde tú te vas dando cuenta que no has vivido en vano. Esta circunstancia bueno, entiendo aquella frase donde bueno, no es una frase del Señor, que es una frase popular que dice: Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Lo entendí en mí. Dije: pues sí, porque mi perfil era para haberme vuelto drogadicto, alcohólico, un callejero, haber andado en bandas. Y la droga solo la conocí y la tuve en mi mano, mas nunca la probé. Yo me tardé años en aprender a fumar. Después de los 30 años fue cuando empecé a agarrar el cigarro. Y apenas hace algunos años lo dejé porque pues para la cantada como que no te deja mucho, ¿no? Entonces tienes que dejar el cigarro si quieres conservar la voz para cantar. Sí, lo hermoso es cómo Dios te rescata. Ajá, o sea, sí, como Él, bien que mal, como dices tú, siempre te ha amado. Y cuando tú te abres a ese amor incondicional de Dios, Él entra hasta lo más íntimo de tu ser y te va sanando. Entonces yo creo que es ese encuentro, lo hemos insistido aquí, el encuentro personal que uno puede tener con Cristo cara a cara, es lo que te cambia. Porque obviamente muchos somos de ambientes católicos y todo, el testimonio sí influye, pero tiene que haber ese encuentro personal con Jesús que te sana, te transforma, te da vida. Porque efectivamente a veces la familia no es el ambiente nutricio para desarrollar a un ser humano, por los conflictos, las rivalidades, todo eso que tú contaste. A veces uno está muy dañado, pero es ahí donde el amor de Dios entra. Y obviamente yo he oído testimonios de justamente hay un llanto intenso porque es purificación, tiene que haber esa sanación, esa liberación para que Dios tome de ti y ya te vaya formando. La ventaja es que tú te dejas moldear. Finalmente, ¿qué quieres de mí? Le dices a Dios, ¿no? Y Él ya te va definiendo un camino y tú convencido ya te dejas llevar, ¿no? Por ese camino de salvación, de entrega, de servicio. Así es. Y bueno, el vivir una circunstancia tan difícil familiarmente te crea un estado de inestabilidad, inestabilidad emocional, dificultad de relaciones interpersonales, inseguridad. Sí, porque de hecho, o sea, los conflictos que traemos cargando no son de a gratis. O sea, todos traemos un conflicto porque mi
casa, en mi familia, me pasó, me dijeron, abusaron de tal forma. Traemos a veces ciertas secuelas o ciertas circunstancias. Y creo que la etapa más cruel de nuestra vida es la adolescencia. Que el adolescente no perdona nada, ¿no? O sea, ahí vienen los apodos, los insultos, el sobajar a alguien. Son etapas muy difíciles. Y por lo mismo, era el contraste, ¿no? Por un lado dices, es que yo sé en certeza que Dios me llamó, si yo lo escuché, pero al mismo tiempo tengo tanta dificultad de relación interpersonal que creas conflictos, a veces no te adaptas, a veces te ven así, ¿qué pasó? Porque por lo mismo, si a los 15 años y que yo compartí con compañeros de la misma edad, donde la mayoría van 3 años más adelantados que tú, tu inseguridad y tu complejo de inferioridad se hacen manifiestos buscando una forma de suplir y de tratar de no verte abajo. Sin embargo, no te das cuenta que los demás están notando que estás fingiendo. O sea, no te das cuenta. Estás fingiendo porque quieres que te vean al nivel, quieres que te vean a la misma altura que ellos, pero no te das cuenta que estás haciendo el ridículo. El ridículo lo viví muchas veces. Y muchas veces ya están en el rol de la evangelización. Esa es la parte difícil, porque incluso te vas dando cuenta cómo el Señor te está empleando en la facilidad para mencionar, para evangelizar, para tocar corazones, y sientes cómo el fuego del Espíritu te toca. Pero a la hora de la relación interpersonal tienes un conflicto de adaptación, un conflicto para poder insertarte o pertenecer a, y es donde cuesta tanto trabajo el ser testimonial. Cuesta. Una de las cosas dolorosas que descubrí es que las personas que vienen de familias bien, donde ha habido amor, donde hay respeto, donde no hay rivalidades y demás, tienen tanta dificultad para comprender a los que venimos de familias disfuncionales. No nos pueden entender. No se puede. No se puede. No hay forma de una cohesión. Tiene uno que aprender a bajarse. Agradezco a Dios en mi vida haber conocido al padre Chinchachoma. Dicen que me parezco, ¿verdad? El padre Chincha, que se dedicó mucho a los chavos de la calle, y cómo él hablaba, o sea, personas o grandes predicadores que marcaron vida fuertemente. Uno de ellos fue el padre Chincha. Me marcó grandemente, siempre lo admiré esa fuerza y esos pantalones para irse a meter allí a la merced y convivir con los chavos de la calle y demás. Y dije, wow. Después de algunos años dije, ¿cómo no aproveché más el tiempo que pude compartir con él para abrirme más de capa en mi circunstancia? No me abrí de capa con él, y él me hubiera dado algunos tips muy claves, porque precisamente su línea era trabajar con los disfuncionales. Haberme aceptado plenamente como un disfuncional y decirle, padre, yo soy un niño de la calle, pero vivo en una casa, pero tengo toda la formación de la calle. Entonces, el sacar y expresarme un poco más con él. Otro sacerdote que influyó grandemente en mi vida fue el padre José Luis González, un salesiano. No sé si llegaron a conocer al padre, le decían el padre Gonzalitos. Este padre debe de estar en proceso de canonización. Una santidad tan grande. Yo ya lo conocí arriba de los 80 años.
de él me refiero. Y resulta que siempre rodeado de jóvenes, siempre, él no era carismático, pero tenía carismas. O sea, no era de la renovación, pero se manifestaban en él varios dones. Era algo así muy, muy espontáneo. Él tenía el don de ver las conciencias. Si te ibas a confesar y te costaba trabajo decir un pecado, él te decía, es esto y esto y esto y esto. Si no te habías arrepentido, te lo decía. El caso es que cada vez que me confesaba con él salía yo llorando. Porque siempre era ayudarte a encontrar el punto. Yo sabía que había personas que me decían, no, es que me dijo esto y yo no se lo dije y él me lo expresó. Y tenía el don de estar en dos lugares al mismo tiempo, la bilocación, y lo pudimos constatar. Una paz interior. En una ocasión lo fui a ver y le llamé por teléfono y dije, padre, ¿puedo ir a platicar con usted? Me siento muy mal. Sí, vente. Yo traía una angustia, propia de las circunstancias de casa, todo esto. Entonces iba yo cargado con una angustia, lo que quería era desahogarme. Sale él a mi encuentro, me extiende los brazos, me dice, hijo, y me da un abrazo. Bueno, en ese abrazo bajó toda la tensión. Cuando me dice, siéntate, a ver, platícame, ¿qué te pasa? Padre, pues es que yo vengo, bueno, es que yo traía angustia. Ah, sí, dime. Es que yo, pues sí, me sentía en un conflicto. Ajá, pero es que ahora me siento en mucha paz. O sea, en el abrazo que me dio, sanó mi angustia, me apagó. Por eso es que también en el tiempo en que lo conocí, que conviví con él, dije, no, o sea, si se tratara de votación, yo digo, yo sí voto porque lo canonicen, porque me consta, nunca lo vi enojado, nunca lo vi indispuesto, y a pesar de que traía unos dolores de rodillas muy fuertes, siempre estaba dispuesto a estar en el confesionario, siempre en el confesionario, siempre confesando a los jóvenes, y siempre, no, o sea, me marcó grandemente. Entonces, en medio de mi circunstancia familiar difícil, que me pudo haber orillado al suicidio, tuve manifestaciones grandes de Dios que me dijo, ven, y me reforzaba en positividad. Ven aquí, ven acá. Entonces, yo me seguía instruyendo en ellos. Yo empiezo la evangelización teniendo muy pocas tablas. Yo me lanzo porque digo, es que siento ese llamado, me lanzo a hacerlo, y ya en el tiempo fue que empecé a tomar cursos, empecé a buscar la forma de ir creciendo, y por supuesto siempre fue buscar la ayuda para salir de mis estados de crisis, ¿no? Siempre fue buscar los momentos de sanación, y los momentos de sanación era vivirlos y era ir saliendo adelante. Realmente creo que fueron cosas muy contrapuestas, diametralmente opuestas, diferentes, pero el hecho de tomarme de la mano de Dios fue lo que me sostuvo y me mantuvo arriba cuando yo sentía que mi vida se hundía, quizás como San Pedro en la mar, después de que camina sobre el agua y siente que se hunde, pero el Señor me toma de la mano y me dice, ¿dónde está tu fe? No me soltó. Cuando yo sentía que me ahogaba, estaba la mano de Él tomándome y diciéndome, levántate, levántate.
Y Lalo, ¿podrás cantar algo para que también a través de la música nos llegue tus palabras de evangelización? Claro que sí, con todo gusto. Ok, entonces una canción, Lalito. Gracias. Señor, hoy vengo a ti. Quiero ser tu hijo también. Pero tienes que saber que yo pequé. Y antes de decirme sí, perdóname. Qué difícil es andar el camino sin ti. Qué difícil es ser feliz. Qué difícil es andar el camino sin ti. Qué difícil es ser feliz. Qué bonito sería así, andar siempre de tu mano los caminos de la fe y del perdón y ser cada día mejor amándote. Qué difícil es andar el camino sin ti. Qué difícil es ser feliz. Qué difícil es andar el camino sin ti. Qué difícil es ser feliz.